Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo un montón de información acerca de lo que está pasando aquí en la isla, de cómo ha cambiado todo en esta última semana y cómo yo estoy viviendo esta situación. Bueno, en cuanto a estudios les quiero contar que tanto el Holland College como UPI, es decir, yo estoy ya casi finalizando este semestre, estoy a casi una semana de los exámenes finales, que muchos de ellos se han adaptado a hacer en persona o algunos en línea, o incluso algunos profesores han quitado los exámenes finales y han puesto trabajos o proyectos finales para evitar todo este estrés. Pero realmente estamos ya a puertas de finalizar este semestre. Les quiero contar que desde el principio todo este semestre para mí fue online, para mí y para toda mi facultad. Conozco personas que tuvieron que ir a clases presenciales, pero la verdad es que estas facultades eran facultades específicas o eran ya doctorados o clases que los profesores sabían que iban a ser muy pequeñas, lo que no representaba ningún riesgo. Pero para mí todas las clases fueron online y sé que para muchos de los estudiantes internacionales también lo fueron. Esta versión de clases online presentó un evento que nunca antes se había visto, y es que muchas personas están tomando el semestre o cursos, bien sea en UPI o en el Holland College, desde sus países. Como les digo, esto era algo que nunca se había visto y he visto personas que estaban cursando su primer semestre de universidad o de college en línea estando desde sus países. Les cuento que con mi experiencia de los últimos 3 años en la universidad, este semestre fue uno de los más difíciles que he tenido. Fue una experiencia demasiado diferente, demasiado loca, y seguramente para las personas que estaban cruzando el primer semestre les dio una perspectiva totalmente diferente y seguramente no similar a la perspectiva que se vive cuando uno está aquí en la isla cursando su primer semestre en la universidad o en el college. La verdad es que fue una experiencia muy diferente. Tienes que tener un manejo del tiempo muy bueno y también obviamente tener las herramientas de tecnología al alcance. Es de aplaudir obviamente tanto el desempeño de los estudiantes como de los profesores y de todas las personas administrativas del Holland College y de UPI, porque obviamente dieron todos sus esfuerzos para dar unas clases en línea, para que obviamente no faltara la educación. Seguramente la mayoría de los profesores nunca habían dictado una clase online, de pronto hay algunos que ya por su edad tengan problemas para manejar la tecnología, y esto obviamente necesita una planeación totalmente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Pero sin embargo, obviamente esto salió muy satisfactorio, los profesores han estado muy pendientes de los estudiantes, pero les quiero contar que ya, por ejemplo, UPI dijo que el siguiente semestre, es decir, el Winter Semester del 2021, también va a ser en línea exclusivamente, excepto por algunas facultades que la verdad es que son muy pocas, que como les dije ya están o en doctorados o que son demasiado prácticas, que definitivamente necesitan las facilidades de la universidad. Así que el próximo semestre me verán también cursando con mis clases online, seguramente ya con un poco más de experiencia que el semestre pasado, pero también tendrá sus desafíos. Para todos aquellos estudiantes que ya empezaron su primer semestre y planean estar su segundo semestre aquí en la isla, bien sea en UPI o en el Holland College, hay que tener también en cuenta que digamos que los planes están un poco como en pausa y las cosas en el aire, porque todo está evolucionando muy rápido. Es por esto que yo les recomiendo que ya para su segundo semestre se contacten muy bien con su institución educativa, bien sea con la parte administrativa o con la oficina de internacionales, porque obviamente esto no es tan factible y puede que tengan algunos problemas. Es por esto que para todos los estudiantes que ya cursaron su primer semestre y planeaban venir en su segundo semestre para ya estar aquí en la isla, les recomiendo que se contacten con la institución educativa, bien sea en el área de administración o en la oficina de estudiantes internacionales, porque si ustedes planeaban estar aquí para el segundo semestre, puede que esto no sea posible. Les cuento que la semana pasada me llegó un correo de la universidad avisándome que iban a correr las clases, es decir, que no iba a empezar el 4 de enero o 3 de enero como usualmente lo haría, sino que este semestre va a empezar el 11 de enero, es decir, una semana después, y que también para cualquier estudiante que tenía planes de salir de la provincia o incluso del país, tuviera en cuenta las reglas, nuevas regulaciones y los riesgos que podía tener. Los riesgos que nos explicaba la universidad es que por ser estudiantes internacionales no significa que seamos esenciales para la provincia. Esto quiere decir que podríamos tener algunos problemas para volver a entrar a la provincia o incluso al país, incluso si tenemos todos los papeles migratorios.
ya que las regulaciones y el gobierno ha determinado que solamente los trabajadores esenciales son los que tendrán absoluta entrada libre, pero ningún visitante o ninguna otra persona que no sea esencial para la provincia, porque esta persona puede reflejar un riesgo. Les cuento esto porque leyendo sus mensajes me he dado cuenta que he recibido bastantes preguntas acerca de cómo va a ser toda la entrada para todos los estudiantes que estén pensando en venir en enero del 2021. Les cuento que esto está difícil porque sí he escuchado que han abierto la frontera, pero definitivamente las reglas y regulaciones para entrar a la provincia están demasiado estrictas. Así que si alguien les ha asegurado o por ejemplo una agencia les ha asegurado que ustedes van a poder entrar a la provincia sin ningún problema para empezar sus estudios, les recomiendo que ustedes se contacten directamente con la institución para obviamente verificar esta información y que después no vayan a tener problemas en la frontera o en el aeropuerto. Desafortunadamente, como les digo, no significa que porque tengamos todos nuestros permisos migratorios, como lo pueden ser permisos de estudios, visa o ETA, significa que nos vayan a dejar entrar al país o incluso a la provincia. Como les digo, puede que los dejen viajar y llegar a Canadá, entrar a cualquier otra provincia como lo es Quebec o Ontario, pero les cuento que en la isla especialmente están solicitando un permiso. Es decir, que toda persona que quiera entrar a la provincia, sin importar si es trabajador o estudiante, tiene que diligenciar un formato y esto no le asegura inclusive la entrada. Esto lo tiene que mandar al gobierno y el gobierno decidirá si esta persona puede entrar o no. Y además esto se puede tardar varios días. Así que si ustedes están en la isla y planean viajar, bien sea como les digo, fuera de la provincia o del país, o si ustedes están en sus países y planean venir aquí a la isla, les recomiendo tener esta información en mente para que de pronto no vayan a pasar una mala pasada. Bueno, quiero contarles un poco acerca de cómo ha estado todo esto. Les quiero contar que, y como lo he dicho en algunos otros videos, he vivido una perspectiva de esta situación muy diferente y me considero muy afortunada. Les quiero contar que solamente han habido 80 casos desde que empezó todo esto aquí en esta provincia, es decir, que lo hemos hecho muy bien, y de esos 80 casos ya 69 están recuperados, es decir, que no tenemos, digamos, un riesgo muy alto y comparado a otras provincias u otros países lo hemos hecho muy bien. Les quiero contar que aunque suene un poco tardado, nosotros hasta hace unas pocas semanas adaptamos el uso de la máscara en lugares públicos y cuando está uno adentro de alguna institución o de algún almacén. Esto obviamente puede que no sea lo que se está viviendo en otras provincias, sin embargo aquí el uso de tapabocas ya es obligatorio. Les quiero contar que más de 60,000 personas han sido testeadas y han salido negativas, lo que quiere decir que el testeo ha sido muy efectivo. Puede que los números que les voy a mencionar sean muy bajos comparados a los lugares donde están viviendo o donde nacieron, porque yo sé que esta situación está siendo muy complicada para todas las personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la población de toda la provincia de la isla del Príncipe Eduardo es muy pequeña y Charlottetown, siendo la capital, puede que tenga las dimensiones de un pueblo de algún otro lado de Canadá, mas sin embargo es una capital y una ciudad que tiene muchísima concentración de personas. Esto quiere decir que si en la comunidad existe un riesgo de contagio, esto puede ser fatal para toda la provincia. Es por esto que el gobierno de la isla del Príncipe Eduardo se ha tomado esta situación tan en serio desde el principio y esta última semana se han tomado regulaciones y medidas tan drásticas a pesar de que, como les digo, los números no sean muy altos. Quise hacer este video porque quería mostrarles cómo de la noche a la mañana ha cambiado todo esto. Hace muy pocas horas el gobierno de la provincia declaró que hay una propagación en la comunidad. Esto quiere decir que las personas tienen un riesgo ya ahora sí muy alto de poder estar contaminadas o poder transmitir el virus. Les cuento que llevábamos semanas con 0 casos o incluso todas las personas que les mencioné anteriormente, las 69 personas que ya se han recuperado, son personas que viajaban bien sea de Toronto o bien sea de alguna otra provincia de Canadá, llegaban aquí a la isla Príncipe Eduardo, se ponían en cuarentena, testeaban positivas, pero definitivamente no significaban un riesgo porque no compartían con la comunidad. Pero por primera vez hoy, el gobierno declaró que más de 3 personas testearon positivas y ninguna de ellas había salido de la isla, lo cual quiere decir que fueron contaminadas o contagiadas aquí dentro. Les quiero contar que la mayoría de los casos activos que tenemos en este momento son personas que eran trabajadoras bien sea de tiendas o de restaurantes. Esto quiere decir que puede que haya mucha más propagación del virus y todavía no lo sepamos.
Algo que me sorprendió muchísimo fue que el gobierno se dio cuenta que las personas que se han infectado desde que empezó todo esto, más del 50% se encuentran entre las edades entre 20 y 30 años. Y aún más sorpresivo, el gobierno acaba de declarar que toda aquella persona que tenga entre 20 y 30 años tiene que testearse incluso si no tienen síntomas. Les cuento que yo entro en este rango de edad, lo que quiere decir que pronto me verán testeándome por primera vez desde que empezó todo esto. Esto puede que suene una medida drástica, mandar a testear a toda una demográfica que puede ser muchos testeos, incluso si no tienen síntomas. Pero la verdad es que están tratando obviamente de mitigar la propagación y además también de proteger a los adultos mayores, los cuales conforman el 20% de la población. Y esto puede que no suene mucho, 20%, pero si lo tomamos en una población de 150.000 personas, esto obviamente se sale de las manos, teniendo en cuenta que hay aproximadamente solamente unas 200 camas en cuidados intensivos. Y la verdad es que yo siento que este es el susto real del gobierno, y es que muchas personas necesiten cuidados intensivos u hospitalización y obviamente el sistema de salud pueda que caiga en una crisis porque no hay ni suficientes médicos ni suficientes herramientas. Si nos ponemos a mirar los datos de hospitalizaciones en otras provincias obviamente no es muy alto, pero si ustedes ya viven aquí en la isla se van a dar cuenta que la población de adultos mayores es muy densa. Además de esto, hay muchas personas de edades mayores que viven aquí solas porque obviamente sus hijos o sus nietos han decidido mudarse a otra provincia, lo que indica que estas personas son las que van a hacer mercados, a hacer sus vueltas y ahí es donde se pueden contaminar. Este video no lo hago para alertarlos, mucho menos para desinteresarlos, pero obviamente sí les quiero dar un poco de información, sobre todo si ustedes tienen planeado venir a la provincia pronto. Me di a la tarea de averiguar un poco más acerca de lo que estaba pasando porque obviamente las medidas han sido muy drásticas en muy poco tiempo y esto obviamente genera confusión. Por ejemplo, las personas no estaban muy seguras si se encontraban dentro de ese rango de 20 a 30, se tenían que testear incluso si no tenían síntomas y la verdad es que sí. Aunque no se tienen que poner en cuarentena si no tienen síntomas, sí se tienen que testear si se encuentran dentro de este rango de edad. Y aunque todo ayer estaba abierto y como si nada, hoy nos encontramos con la sorpresa de que todos los lugares públicos como lo son piscinas, gimnasios, bibliotecas van a estar cerrados. Sin embargo, los colegios van a seguir abiertos, excepto los colegios de high school que van a retomar las clases en línea por lo que queda del año. Estas medidas puede que se hayan tomado hace miles de años en los lugares donde ustedes están viviendo y esto obviamente no es lo ideal porque estamos viviendo un efecto retrasado y puede que en este momento apenas vayamos a empezar a conocer lo que se ha vivido en otras ciudades del mundo. Como les dije, sería un video mucho más extenso porque, como les mencioné anteriormente, no hemos vivido ni la mitad de lo que las otras personas han vivido en esta situación. Sé cómo están viviendo personas en Colombia, sé cómo está viviendo mi familia y cómo está afrontando todo esto, que es definitivamente muy diferente y mucho peor, pero no sabemos si esto también vaya a pasar aquí en la isla. Quiero por último obviamente volverles a recordar que si ustedes van a venir como trabajadores o estudiantes, que definitivamente chequen y verifiquen, bien sea con la institución a donde van a estudiar o con la empresa donde van a empezar a trabajar, para que de pronto no tengan un mal rato. A pesar de que tengan todos sus papeles de inmigración, vuelvan a checar con ellos porque no sabemos si los vayan a dejar entrar a la provincia que ustedes quieren o incluso a Canadá, y esto podría ser un muy mal rato para ustedes. Espero que este video les haya gustado mucho, que se hayan informado un poco de cómo se está viviendo esta situación aquí en la isla del Príncipe Eduardo. No se olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!